El negocio inmobiliario es un negocio financiero absolutamente. La estructura financiera y la concepción del crédito miti-miti es ideal. Desde todo punto de vista es la mejor estructura, financieramente hablando, es la mejor estructura que existe. Uno de los principales errores es querer hacer las cosas solo. Es decir, yo construyo, yo vendo, yo diseño, yo hago todo. Eso no funciona así. Desde el lugar que hoy ocupes, justo no solo es para ti, sino para tu entorno, para crecer, un bien común. De hacer negocios justo desde valores inquebrantables, desde el ser con valores inquebrantables muy claros y más un propósito por un bien común. El éxito es inevitable. Inevitable, sí. Si vienes a escuchar lo de siempre, este no es tu lugar. Aquí venimos a romper ideas, cuestionar el mercado y cambiar la forma en la que se entienden los negocios. Bienvenidos a Revolución Inmobiliaria. Todos conocemos la foto del empresario exitoso, el nombre debajo del título, los logros, toda esa parte bonita. Lo que casi nadie te cuenta es lo de antes y las decisiones que se tomaron antes de llegar a la cima. Todos esos errores que costaron carísimo y que no se suelen ver en el camino. El momento en el que alguien pensó en tirar la toalla, pero nadie lo supo. De eso vamos a hablar el día de hoy, de todas estas cosas que no se ven, pero que justamente son parte del camino empresarial. Y para eso trajimos a alguien con mucha experiencia, que conoce de la construcción, de la banca y también desde el gremio. Hoy tenemos con nosotros a Gandhi Burbano, director ejecutivo de Constructores Positivos. Soy Estefi Alarcón, consultora y estratega de negocios inmobiliarios. Y yo soy Andrés Herrera, experto en bienes raíces y formador de emprendedores inmobiliarios. Bienvenido, Gandhi, el día de hoy, qué gusto tenerte acá. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es Gandhi? Bueno, muchas gracias, Estefi. Andrés, qué gusto estar aquí. Me parece que es un espacio necesario y que ustedes lo estén formando desde el inicio de cómo se forma o cómo se crea una empresa o cómo ustedes han vivido sus experiencias, y me siento congratulado en que me hayan tomado en consideración para aquí hablar un poquito de las experiencias. Muchas experiencias personales, muchas experiencias que puedo comentar de muchos colegas Sabemos. que son referentes y que han tenido pues la deferencia de contar con mi contingente para poder sacar adelante este clúster adelante, ¿no? Entonces, Gandhi Burbano es el director ejecutivo de Constructores Positivos. Tengo una familia de 5, tengo mi esposa, mis 3 hijos y nosotros pues vivimos aquí en Quito. Tenemos una filosofía muy arraigada a la familia. Soy muy familiar, me gusta, una de las actividades principales en mi vida es darles de comer a mis hijos, ¿no? Y cocinar con ellos y estar con ellos, eso me fascina, ¿no? Y básicamente, pues, mi actividad en Constructores Positivos ha sido un reto enorme. Yo me he caracterizado por siempre asumir retos que han sido importantes, gracias a Dios. Diría yo, en la mayoría de ellos me ha ido bien y básicamente he manejado algunos proyectos emblemáticos, tanto desde el punto de vista estatal como desde el punto de vista privado. Pero ahora en Constructores Positivos me siento cómodo, me siento halagado y creo que estamos logrando unos hitos importantes. Creo que nos hemos consagrado y nos estamos cada vez apalancando más y ganando el reconocimiento tanto de los empresarios como del Estado y de toda la sociedad, ¿no? ¿Cuántos años ya en el rubro de la construcción como tal, en la industria? Verás, mira, la industria de la construcción es tan grande y es transversal en todos los sentidos. Yo empecé ya a dar mis primeros pasos en el tema de la construcción hace unos 30 años más o menos, cuando tuve un paso por el servicio de rentas internas y trabajaba en un área de auditoría. No lo crean, a mí no me gusta la auditoría, ya no me acuerdo ni siquiera cómo hacer una declaración de impuestos. Y sin embargo, pues trabajé en esa área de auditoría y justo trabajábamos en un equipo de petroleras, se llamaba, ¿ya? En ese entonces todavía los contratos petroleros eran distintos, ¿no? Cuando vino otro gobierno, pues dispuso que los contratos petroleros sean cuando era 90-10. Cuando era todavía, ya estábamos organizados, pero recién empezando, ¿no?
Y básicamente fue por ahí, por el año 2005, por ahí más o menos. Entonces, en este equipo de petroleras tenías que trabajar muy pegado al tema de la construcción, porque haces todo lo que es el upstream, todo lo que es la parte de exploración. Entonces ya comenzabas ya un poquito a entender cómo operaban estos señores. Y también la parte de los servicios. Pero ¿cuál era tu rol en sí? La auditoría La auditoría netamente, era auditor. Okay. Auditor. Entonces nosotros tuvimos ahí unas experiencias enormes visitando un montón de empresas que tenían este giro. Pero había muchas empresas que eran constructoras, por ejemplo, los que abrían vías, los que abrían carreteras, que eran proveedores de las empresas petroleras. Entonces fue interesante porque fuimos abriendo, entendiendo cómo operaban ese tipo de empresas, cómo manejaban sus contratos. Desde adentro. Desde adentro nos íbamos y era hacer obra, ¿no? Nos íbamos temporadas largas, nos fuimos, por ejemplo, tuve el placer de conocer la Oxy cuando todavía era la Oxy. O sea, antes de que se termine el contrato del Occidente y se transforma en el bloque 15, que era en ese entonces, y ahora me parece que es Petroamazonas. Entonces, desde esa época ya comenzamos a entender cómo funcionaba esta lógica, ¿no? Y la construcción, básicamente ahí es cuando yo comprendí que era ese eje que abarcaba a todas las actividades que se desarrollaron. Claro, uno a veces cuando escucha construcción piensa automáticamente, a las personas a veces solo piensan en casas, en conjuntos, claro, en edificios, cuando en realidad la construcción va muchísimo más allá. Muchísimo. Tú lo acabaste de decir, vías, temas petroleros, todo eso es construcción. Todo lo que es infraestructura. Me acuerdo en esa experiencia, me fui con la gente de Hidalgo a recorrer las vías de la costa que ellos manejaban y dormíamos literal en los campamentos de ellos, visitábamos las canteras, o sea, queríamos entender para poder auditar, y eso era buenísimo, ¿no? Porque tenemos un jefe que en realidad nos enseñaba a auditar de una manera consciente, coherente. Decía, ¿cómo puedes auditar desde un escritorio si no sabes exactamente cómo determinas un gasto? ¿Cómo le entiendes, ¿no? La dinámica del productiva de un sector? Entonces nos mandaba a aprender cómo se hace. Entonces, claro, visitábamos y veíamos a los profesionales, no solamente que estábamos con el contador, con el financiero, no, íbamos con el ingeniero de obra, con el residente, etcétera, a entender y a levantar el proceso productivo de ese segmento en este caso, ¿no? Y así fuimos levantando y después fuimos armando otro tipo de procesos de control para el sector de la construcción. Ahí empecé. Cuánta experiencia detrás de todo. Claro. Cada vez que converso contigo realmente conozco otro lado tuyo. Parece que has hecho todo en este rubro, sí. Y sabemos también que en algún momento tú empezaste a liderar el área de créditos hipotecarios en el BIES. ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Ustedes creen en la ley de la atracción? Obvio que sí. Claro. Tienes que escucharnos. Yo, como les digo, mi fuerte, a pesar de que me tocaba hacer ese día el tema de la auditoría, no es que lo disfrutaba, sinceramente, o sea, que me perdonen los amigos y ex jefes que me puedan escuchar, pero a mí no me gustaba. Y dije, no, yo tengo que salir de aquí. Siempre tuve un enfoque con la banca, porque cuando era más joven sí trabajé en banca, como buen ciudadano, estudiante, estudiaba y trabajaba. ¿Y dónde buscabas trabajo? ¿Qué tienes de profesión como tal tú? Soy ingeniero en comercio exterior. Ok. O sea, nada que ver. ¿Ya? O sea, nada que ver. Entonces ya, pero después ya seguí posgrados. Pero los números MBA, siempre me gustaban los números. Entonces seguimos el MBA, seguí un par de cosas más. Pero a mí en tema de estudios, el que me viró un poquito el tema, o sea, me hizo enfocarme mejor, fue cuando seguimos un curso de proyectos, ahí en el TEC de Monterrey. Sacamos la certificación PMP. Sí, es muy bueno. Eso te cambia definitivamente todo el chip. Entonces sí es importante, o sea, entender cómo operábamos, ¿no? Pero yo me acuerdo que en ese ¿Dónde entra la ley de atracción? En ese momento yo dije, ya no quiero estar aquí. Y me llamaba la atención la banca. Dije, volver a la banca privada. Y de pronto, año 2008, 2009, ya se comienza a hablar de que querían crear el Banco de Niñez, que era una pretensión de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, cuando se crea por la ley del Banco de Niñez, comencé a buscar la manera de llegar a Niñez. Comencé a buscar cómo llegar, por dónde llegar. Entonces buscaba, llamaba, amigos por ahí, amigos por allá, sabes de algo, hasta que llegué.
Llegué, hablé con un director, un miembro del directorio, que llegué por la amistad, por la recomendación del uno, del otro. Y le dije, oye, yo quiero aportar acá. Yo tengo mi trabajo, o sea, no necesito. Ni siquiera te pido un sueldo mayor ni nada. Yo lo que quiero es venir a trabajar acá. Quiero aportar porque sé que puedo aportar. Claro. Entonces me decía, ¿pero qué has hecho? Y ahí me acordé, y un tema que también me van a decir, conozco como otra faceta. Cuando estuve en el SRI armé una caja de ahorros. Y en el primer año capitalizamos $1 millón y prestamos, porque éramos un montón, éramos casi 2,000 empleados en el SRI. Y la caja hasta ahora funciona, ojo. Hasta ahora funciona la caja de ahorros, no sé cuánto tendrá ni nada. Entonces yo tenía esa gran experiencia de haber administrado la caja de ahorros, pero me caí bien. Ajá. Mi expertise le convenció, digamos, y entré a trabajar en el BIS. Y empecé a trabajar en el área de operaciones, luego pasé a crédito, y como me fui enfocando con mi trabajo, fui llegando a las autoridades. En ese entonces el gerente general era Efraín Vieira. Llegué a Efraín, confió en mí, me encargó. No sé si lo hizo de cariño o lo hizo de malo, porque me encargó el contrato, que en ese entonces el BIES manejaba los créditos hipotecarios a través de una tercerizadora, que era Tata Consulting Service. Pero entonces, no tenían la operación interna. No, los créditos hipotecarios de hecho no se activaron con el BIES, se activaron con el IES. Entonces el IES comenzó a colocar en el año 2008. O sea, de alguna manera lo sacaron por sacar para justificar la idea. Claro, como en la Constitución en la Constitución se crea el BIES, entonces los créditos ya estaban entregándose desde el IES. Se crea el BIES, entonces pasa toda esa operación al BIES. Entonces por eso el BIES empieza a operar el 18 de octubre del 2010. Del 2010. Yo entré en el 2011, por marzo más o menos del 2011. Entonces, hasta ganarme la confianza me tomó unos meses y para el 2012 ya estaba encargado y era el administrador del contrato de Tata. ¿Cuántos años estuviste ahí en el BIES? 5. ¿Qué logros crees tú que conseguiste importantes con el BIES? Sé que son algunos, varios, pero quisiera que las personas lo conozcan porque cambió mucho la industria inmobiliaria de la construcción. Definitivamente el BIES fue un antes y un después. Y un tema que es importante destacar que independientemente de ideologías y los gobiernos que hayan estado, yo no soy político y eso quiero dejar en claro, pero se puede hacer desde lo público cosas relevantes. El BIES fue el primer banco digital, por ejemplo. Tú sacabas el crédito digitalmente. Ahora para ustedes es natural, normal. Pero en esa época vos te metías a la página web, sacabas una clave y te decía, usted puede endeudarse en tanto. Sin necesidad de estar ahí. Claro, era súper fácil. Papeles. Claro, ya la operación en ese entonces del BIES era un problema. Se demoraba un montón de tiempo. Dolor de cabeza. Yo me acuerdo, ya toda mi vida me he dedicado a esto, y me acuerdo que yo me topaba con... Ahí ya empecé a desarrollar mi primer proyecto. Y yo vendía con todo, vendía con ISPA, ISPOL y BIES. Claro. Pero cuando me llegaba un cliente del BIES, ahí digo que hice una maestría con el BIES porque yo mismo me iba con la carpeta y eso, porque antes era un dolor de cabeza. Y yo me acuerdo ahí también en la parte de corretaje, habían propiedades que salían a la venta y literalmente el anuncio decía, vendo casa, pero no acepto con crédito del BIES. Eso te iba a decir. Oye, demoraba mucho. No sabía si iba a salir o no. Te aseguro que era así. Te ratifico, hermano. Para nosotros era, qué duro. Porque yo me hago cargo del tema en el 2012, como te digo. Y hasta ahí todo paz y amor, porque el BIES no cambió de gerente, sino hasta el 2013 más o menos, ¿ya? Y desde ahí comenzó de tumbo en tumbo, un montón de gerentes hasta ahora, ¿no? Que siguen cambiando a cada rato. Pero imagínate tú, que efectivamente, ¿cómo me comienzo yo a vincular con el sector inmobiliario? Fue justamente entendiendo las dolencias. Eso te iba a preguntar. Acá. Entendiendo las dolencias. Dentro de esta política me encargan también el administrar o crear o buscar la manera de articularme con el sector privado. Entonces yo me armo el canal corporativo, que hasta ahora tiene el BIS. Entonces yo era ese encargado y era el que, claro, o sea, a mano, ¿no? Todo era a mano. Me llamaban por teléfono los inmobiliarios, me llamaban. En ese entonces la gente de la PIB, el Jaime Rumbea, le conocía ahí por esa época. Entonces se me acercaban, me decían, oye, el gerente dice que contigo es la cosa. Le digo, sí, le llamamos al gerente, le digo, oiga ahí. Dice, no, pues tienes que armar ahí el canal corporativo, ¿sabes lo que tengas que hacer?
¿Hubo en algún momento en el que quisiste cambiar de industria o definitivamente te enamoraste de esta industria y dijiste aquí me quedo? No, sí, de hecho me metí en otras cosas, me metí en el tema, volví a la esencia de la banca, me metí a hacer algunos negocios digitales, hicimos créditos, automatizamos créditos, hicimos ¿cómo se llama? Modelaje, hicimos todo lo que son modelos predictivos. Trabajamos mucho en el área matemática en ese sentido. O sea, he hecho de todo un poco, ¿no? Me traje un tiempo la representación de Waze, me traje el representante de Google hace muchísimos años, antes de la pandemia. Hablamos, me acuerdo, en ese entonces con el municipio de Quito para que Waze les conceda la posibilidad de ser el orquestador del tránsito en Quito, pero nos pagaron bola. Entonces, cuando estuviste en el BIES, te metiste ya a entender toda esta parte del negocio inmobiliario, porque una cosa es la construcción y otra... las necesidades. Absolutamente, claro. Pues ahí veíamos, porque veían los constructores, y claro, en ese entonces cada cliente tenía que presentar su solicitud por su lado, eran carpetas tras carpetas, un montón de problemas, un montón de cosas. Entonces dije, no, esto no está bien. Entonces ya vamos al canal corporativo, les dije, a ver, vamos a organizarnos. Vamos a hacer que esto funcione adecuadamente, una sola carpeta madre, vamos a hacer un canal corporativo, ustedes vienen con autorización de su cliente, ustedes le van a asesorar, pero vamos a poner controles y todo eso. Eso fue duro de romper, porque nosotros teníamos en ese entonces represados miles de trámites en el BIES, ¿ya? Y hubo un cambio de gerente y viene de hecho hubo un cambio de presidente del IES y un cambio de gerente del BIES, y eso provocó un choque, porque la persona que vino dijo, oye, o sea, ¿para qué tenemos contrato con Tata si deberíamos hacer nosotros mismos? En parte tenía razón, pero tocó armar una fábrica de créditos en 6 meses. Y es cosa larga, ¿no? De crédito. No, es que es la fábrica. O sea, y así fue concebido el proyecto. Entonces, la parte inicial, empezamos a dimensionar esa fábrica, a trabajar esa fábrica, y después armaron equipos que se dedicaron a estructurar la fábrica, pero seguía operando Tata por el otro lado, ¿ya? Yo participé en esa parte, medio escondido, por temas políticos, porque nos decían, no, vos perteneces a otra administración, ¿sabes? La típica del sector público, ¿no? La típica del sector público, pero cuando había problemas, ahí sí, Gandhi, los de Tata nos quieren cerrar el switch porque no les hemos pagado y no sabemos cómo medir el servicio. Entonces me tocaba a mí llamarles a los de Tata, decir, a ver cómo estamos, organicémonos, sí, a ver, te voy a ayudar, a ver, gestionemos, a ver a los equipos responsables, esto se hace de esta manera, vamos, avancemos, prendían otra vez el switch y seguían operando los créditos, hasta que al fin se arma la fábrica y gracias a Dios viene una nueva administración, mucho más abierta, mucho más entendida, y viene un asesor, que es Santiago Garcés, un asesor que venía del sector inmobiliario, y ahí nos conocimos. Entonces, Santiago vino con un equipo enorme, o sea, el presidente en ese entonces vino con un equipo, que tenía un equipo para todo, y sin embargo el Santiago dijo, no, yo quiero seguir trabajando contigo, pero quédate tú a cargo de la fábrica y ármame esta fábrica. Y para eso llegó el año 2014, y en 2014 logramos colocar 1.200 millones en créditos hipotecarios, hasta ahora no nos bajan. Wow. Tienen los datos ahí, claro. Tengo los datos, están ahí. ¿Quién fue el que estuvo responsable de eso? Yo. Sí, no, sí. El equipo, no, todo un equipo, era toda una estructura enorme. Sí, fue un antes y un después en la industria inmobiliaria. En los créditos del BIES ayudaron un montón a dinamizar y de hecho actualmente lo siguen haciendo y sí es una entidad muy importante para la parte inmobiliaria. Después sabemos que vino la Camicon. ¿O eso no fue? No. ¿Cuándo? Tú fuiste parte de la Camicon como tal. ¿Cuándo te metiste ya en esta parte, digamos, directiva? Ahora. Recién, ahorita. ¿Nunca antes tuviste ningún tipo de injerencia en algún otro gremio? No. ¿Y por qué tomaste entonces este reto? Porque era un reto espectacular. Primero, les comento lo siguiente, desde la lógica de lo que hacemos en Constructores Positivos, nosotros somos un clúster, es decir, tiene una estructura empresarial. De hecho, la lógica con la que se crea esta iniciativa clúster, no somos un gremio. ¿Ya? El gremio tiene otras
otros conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre un gremio, clúster y un gremio? Para empezar, el gremio protege al agremiado, al individuo. Esto es un conjunto de empresas y necesidades de la industria. Entonces tú proteges la industria. Pero los intereses siguen siendo... Sí, A ver, acá. sí, pero son capas. Entonces tú, desde una lógica mucho más general, en el clúster tú aglutinas a toda la cadena productiva. Entonces tienes aquí proveedores de material de construcción. ¿Qué tienes dentro de los proveedores? Tienes una cadena logística, fabricantes, importadores. Tienes los promotores que se dividen, ¿no? Tienes el promotor, el constructor y el desarrollador, por ejemplo. ¿No es cierto? Y tienes toda una cadena de servicios, que están los arquitectos, los ingenieros, ustedes, o sea, los asesores inmobiliarios, estructuradores financieros, etcétera. Entonces, es muy difícil que desde un gremio tú puedas representar multiplicidad de necesidades, ¿no es cierto? Pero entonces para eso se crean los clústeres, que lo que buscan los clústeres es ser un solo núcleo, se maneja así como una mano, ¿sí? Una mano. Entonces lo que hace es articular todas estas necesidades de una industria que activa muchas actividades. Entonces, por eso se cambia totalmente la ¿Y desde la dinámica. qué fecha tú lideras el clúster? Desde el 2023. Ya 3 años. Claro, es que verás, yo ahí, verán, ahí fue un tema interesante, porque ya salgo del BIES, me voy a la CFN, igual, en la CFN armamos el crédito, en cambio el crédito al constructor, ¿ya? Salgo de la CFN y dije, me voy a dedicarme, pero entonces me armé ya una empresa, que hasta ahora la tengo, es Prointel. Esta empresa comienza ya a operar, entonces comenzamos a hacer estructuraciones y nos metimos en el mundo de la innovación, de la tecnología. Entonces comenzamos a desarrollar algunos productos. Esa en ese parte sentido. tuya no me la conocía. No, hermano, esa parte fue una parte súper chévere de la vida. Inclusive hicimos un par de misiones a Silicon Valley, trajimos algunas soluciones para bancos. ¿Quién Pero sabe qué entonces es te Silicon gusta Valley? bastante la Sí. parte tecnológica. Sí, me gusta también. la parte de innovación, la tecnología, me encanta. ¿Cuándo hacemos algo para la industria Cuando inmobiliaria? ustedes quieran. Cuando usted- lo Creo que que, ese es otro lo episodio. que falta, lo que falta Acá es... necesitamos mucho Mano, fintech, sí. mucho de el tema de tecnología. fintech es un tema que yo le he manejado desde hace muchísimos años y he participado en varios proyectos de fintechs. Entonces, sí, la normativa hay que trabajar. Sí, no hay todavía que- base sólida. O sea, hay una ley de fintech, pero todavía es espuria. Y yo creo que ahí tenemos un trabajo Una que hacer. oportunidad. Yo, aparte de ser parte de Constructores Positivos, pertenezco al clúster financiero. O sea, pero ahí como un humilde, Desde un humilde miembro de Viendo del los- clúster viendo los financiero. toros de afuera. Claro, o sea, me invitan a hacer algunos proyectos, iniciativas y todo, entonces yo les colaboro. Hicimos el año anterior un proyecto interesante de captar una batería de casos de éxito de finanzas abiertas, por ejemplo. Súper chévere, súper chévere. Son Gandhi, yo te buenas. quiero preguntar algo acá que tal vez nunca lo hayan escuchado antes, y es que el negocio inmobiliario es un negocio financiero. ¿Qué tan Total. cierto es eso? Absolutamente cierto. Yo lo primero que les digo es eso. Quien se confunde dice, yo me dedico a construir, esa es otra cosa. El negocio inmobiliario es un negocio financiero absolutamente, ¿sí? No hay más que decir. Sí, yo les invito, porque ya creo que le entrevistaron a Joan, me encanta escuchar a Joan cuando dice, yo ya dejé de ser arquitecto hace rato, ahora soy desarrollador. Sí. Sí, O sea, es el Sí. mindset, todo. Claro, él claro. te dice eso y yo digo, es verdad, es cierto. O sea, él ya planos los ve, los leerá, pero creo que él tiene enfocado también el negocio inmobiliario, que lo entiende claramente desde el punto de vista financiero. Entonces manejas los instrumentos financieros. El crédito es una beta, digamos, pero tienes otros adicionales, otros mecanismos. Hay que explorar. Oye, una pregunta acá, porque me parece sumamente interesante desde la parte del liderazgo y la visión, justo para asumir este cargo de dirigir un clúster. Porque justo, a ver, a mí me llama mucho la atención porque, a ver, si entiendo, es un tema de industria, ves el todo completo, pero sigues teniendo diferente tipo de intereses. Claro. ¿Cómo haces para liderar algo donde, exacto, tienes Hay varios intereses. hay diferentes intereses Verás. para unir todo eso y todos Sí, caminar hacia el liderar. mismo lugar? ¿Cómo Mira. lo lideras? Yo creo que ese liderazgo ya lo heredé. Porque cuando se armó Constructores Positivos, ya fue estructurado, primero un grupo multidisciplinario, que ya empezaron un poco a
a entender que hay una necesidad o un objetivo que tenían que en ese momento combatir, que era la ley de plusvalía, ¿no es cierto? Entonces ahí ya se armó un esquema en el que estuvieron constructores, estuvieron gente vinculada a los materiales de construcción, etcétera. Se unieron por un objetivo y se dieron cuenta de que son distintos, de que no era un, ahí sí, sin que se malinterprete, no un gremio más, porque los gremios venían un poco debilitados porque se los había debilitado, quitándoles algunas como te digo, algunas condicionantes que tenían. Vos antes, por ejemplo, para ser abogado y ejercer la abogacía, tienes que estar inscrito en el colegio de abogados. Eso se eliminó. O la obligatoriedad de pertenecer a alguna cámara, algún colegio, entonces se debilitaron. ¿Ya? Entonces, claro, constructores positivos emerge de esa necesidad y se forma y comienza a tener la aceptación de toda una industria. O sea, a mí me encanta porque yo, te digo, es heredado, porque claro, el liderazgo del GR, del Joan, y de todas las personas, puedo mencionar el Patricio Álvarez, el Alberto Andino, o sea, y que me disculpen el resto que no les voy mencionando, pero, o sea, tienen una lógica de trabajo en equipo tremenda. Entonces nosotros nos podemos reunir y ellos conversan entre ellos de sus casos de éxito. Mira, yo contrato por aquí, yo hago tal cosa, o yo te recomiendo tal tema. Y eso funciona. No se trata de estar ahí en una competencia insana. Todo lo contrario, hay una competencia súper colaborativa, súper leal. Y eso sucede en todos los aspectos. Entonces yo lo que hago es tratar de amplificar esa visión que ya, como te digo, ya me la trasladaron. Esa visión, yo lo que hago es amplificarla y con todos los elementos que han venido vinculándose más. Antes, por ejemplo, el tema de lo que ustedes hacen, de la actividad inmobiliaria que ustedes hacen, no había resultados positivos. No había. Entonces, esto, y había un poco inclusive de recelo, decía, ¿para qué les traemos a los inmobiliarios si nosotros tenemos nuestras propias plazas de ventas? Porque sí hay algunas diferencias de criterios, ¿no? Que debe tener la licencia, que no es necesario tener la licencia, cosas que tienen que resolver ahí sí en su grupo. Ajá. Pero nosotros necesitamos entender que son parte de la cadena productiva. ¡Pum! Claro, correcto. Y como son parte de la cadena productiva, tienen que estar aquí. ¿Y hay algún momento duro que hayas atravesado en todo este liderazgo? Todos los días. ¿Cuál crees tú que es el mayor reto al que te has enfrentado? Varios. A ver, miren, nosotros hemos impulsado cosas muy, muy concretas y muy grandes. Sí. Y siempre tenemos esa visión que, como te digo, sí ha implicado desgaste enorme. Por ejemplo, cuando llegué a Constructores Positivos había ya el afán de traer este mecanismo que se llama Bien Futuro, que es un tipo de crédito que entregan en Perú, básicamente. Sí. ¿Ya? Digo, ¿por qué no tenemos? Sí, ¿Ya? Entonces, tratamos de armarlo, y habían, para ese entonces, pasado 5, 6, 7 años que venía Constructores Positivos tratando de empujar este asunto y no caminaba. Entonces yo, como venía de la banca, había salido otra vez, porque yo tuve un regreso al BIES, ¿ya? Y de ahí regresé, y de ahí entré a Constructores Positivos, ¿ya? Tuve un regreso de 10 meses, y en esos 10 meses logramos desatorar algunas cosas. Entonces, a diferencia de que en otros periodos, que claro, no entendían bien el negocio inmobiliario, como ya tenía algo de experiencia, dije, no, pues ya vuelvo al BIES, y lo primero que hice es reunirme con los inmobiliarios. Dije, a ver, señores, ¿qué quieren? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está su oferta? ¿Qué necesitamos? A ver, organicémonos, porque yo lo veo de la siguiente manera. El BIES para mí es una de las principales herramientas de política económica, porque es la que más recursos tiene, y recursos buenos. Sí. Entonces, si es que eso se canaliza adecuadamente, se activa toda la economía, yo lo veo así. Y entonces, cuando vengo acá Constructores Positivos, veo este tema del Bien Futuro, que yo lo había revisado en el BIES, y por falta de tiempo, por la inestabilidad política, no alcanzamos, simplemente no alcanzamos. Ya habíamos avanzado, inclusive reuniones con la gente de Nuestro Ecuador, que fueron los que trajeron la primera vez este modelo, y lo replicaron, o sea, lo conversaron en Constructores Positivos y lo tomaron como bandera de lucha, digamos. Entonces llegó y dije, no, esto
tiene que caminar, vamos a ver cómo lo sacamos. Sentamos reuniones con la Junta, con algunos colegas y todo, y me dijeron, eso está medio complicado. O sea, mientras no se entienda cómo efectivamente vas a garantizar una operación, es bien difícil que haya un cambio de chip. Dije, ok. Me senté con la ministra de ese entonces, me senté con los bancos, Banco de Pichincha, Motorista Pichincha, de los que me acuerdo. Me senté con ellos y les dije, panas, tenemos que sacar esto, o sea, busquemos la manera de sacar esto, demostrémosle a la Junta que sí funciona el mecanismo y creamos un mecanismo que es como una especie de bien futuro criollo, bajo la norma vigente que se llama Construyamos Juntos. ¿Ya? Ese proyecto en realidad es igualito al bien futuro, con ciertas diferencias que, por ejemplo, las operaciones de los créditos hipotecarios tienen que nacer del mismo banco, por ejemplo. En el bien futuro original puede ser de cualquier banco, siempre hay un sponsor, pero las operaciones de los créditos hipotecarios con las que repagas la deuda o con las que vas generando los desembolsos parciales, pueden venir de diferentes bancos. Acá no, tiene que venir del mismo banco. Se creó un fideicomiso adicional de garantía para que el fideicomiso garantice cada operación. O sea, se hizo una estructura bien chévere. Y eso se quedó. Para mí fue un reto enorme, pero lo más duro fue que no funcionó. ¿Por qué crees que no funcionó? Porque no le metimos mayor empuje. Porque de necesitar, yo considero que el mercado lo necesita. Lo necesita, los constructores, sobre todo. Lo necesita. Y el mercado del comprador. Lo necesita. Y escuchaba a muchas personas de la banca privada que dicen es que eso no se puede sacar. Es que ese es el tabú que tenemos. O sea, que son acá los en mitos. Ecuador no se puede sacar. Claro, o sea, de acuerdo a la ley, hay que modificar la ley para que funcione tal cual funciona en el Perú. Pero si buscamos nosotros customizar todo lo que funciona bien en otro país, también nos equivocamos. Tenemos que entender cómo opera nuestra ley, cómo operan nuestros créditos, cómo opera nuestra dinámica productiva en ese sentido. Entonces, eso sí se hizo. Nos sentamos, inclusive, me acuerdo clarito, participó activamente el que es ahora superintendente de bancos, el Roberto Romero, que era presidente de CONAFIPS, que no tenía mayor pito que tocar, pero era un tipo súper abierto. Y dijo, yo les presto todo el contingente de mis financieros, porque eso es banca de segundo piso. Claro. Y armamos todo el esquema. Ahora hay que volver a empujar. De hecho, nos conectamos con el Banco de Pichincha, que fue el banco que apostó por crear el Construyamos Juntos. Entonces conversamos hace una semana con ellos para volver a reactivar el tema, coger unos 2, 3, no un proyecto piloto, cojamos 4, 5 proyectos piloto. O sea, y veamos bien cómo lo podemos hacer. Entonces, ese proyecto me parece que fue uno de los temas interesantes. Pero aún así lo estás nuevamente intentando. Sí, es que no está muerto. Sí, y ahí... Para mí es muy importante. Yo quería preguntarte ahí algo, y es, supongo que, y bueno, hay varios proyectos que a la vez se van desarrollando, pero ¿cómo tú escoges en cuál priorizar? Para No, en todos los que desarrolla el clúster, porque hay varios. Debe haber un montón de ideas. Claro. Muchas ideas. Necesidades. Esa pregunta es media capciosa. ¿Por qué? ¿Cómo tú priorizas? Porque claro, o sea, mira, tú me ves en un día me toca ponerme el casco de constructor, más tarde me toca ponerme el sombrero de banquero, y más tarde me toca ponerme las alpargatas de sustentable. Entonces, sí es un tema bien duro, o sea, no puedo evidentemente asignar una priorización más allá de las urgencias también, porque si hay de lo que trato de administrar es esta matriz de lo urgente y lo importante. Sí, hay cosas que lamentablemente en una política nuestra, como en el Ecuador, como funciona la política en el Ecuador, todo es urgente. Todo es urgente. Lo importante se queda un poco relegado. Y ese es un ejemplo de lo que estamos hablando. Lo construíamos juntos. En su momento fue urgente. Sí. Lo sacamos, dijimos ya, se fue el piloto y lo dejamos. Y el piloto no funcionó, no cumplió el punto de equilibrio. Y no funcionó y le dejamos morir. Cuando no, y ojo, no está muerto, no se debió haber hecho eso. Debíamos haber cogido, señores, pongamos 2, 3 proyectos más y probemos por otro proyecto. Si no, ¿de qué se trata el piloto? Si no haces una prueba-error, ¿no es cierto? Entonces, eso sí nos ayuda un poco a enfocarnos en las cosas. Pero evidentemente, un tema que me ayuda muchísimo también es el apoyo. Porque sí tengo apoyo. O sea, yo solito me desdoblo muchas veces, pero no es posible. Pero sí tengo apoyos. Hay muchas veces que me toca decirle, gente, yo,
de stock. Entonces ellos van y acolitan, ayudan, gestionamos. Y tengo un equipo también, ¿no? Un montón de amigos, ustedes también me han colaborado algunas veces que he necesitado apoyo. Muchos, Santiago Morales, Santiago Alvarado. De eso se trata. El Centro Zamorano, un montón de gente que son técnicos, que me ayudan, que me colaboran, que vamos a las mesas de trabajo técnicas en los municipios, porque tengo que ir a los municipios, no es solamente aquí en Quito, sino también ahí a nivel nacional. Gandhi, justo ahora ya conociendo un poco más cosas que yo, por ejemplo, en lo personal no conocía de ti, dentro de este largo camino ya, esta experiencia que tienes liderando, creando, estructurando, tanto en la parte público-privada, ¿qué crees tú que es lo que sigue frenando a la industria inmobiliaria? Verás, yo soy mucho de números. Sí, yo siento que, mira, en el 2013 y 2014 nuestro PIB estaba sobre el 10%. Con corte al 2025 cayó al 4.1%, ¿ya? Y en el primer trimestre del 2026 ya refleja 4.2%. Ahora, sumemos a esto o analicemos lo siguiente. En el año 2024 tuvimos 4 trimestres consecutivos con números negativos. En el tercer trimestre inclusive tuvimos un decrecimiento o un crecimiento negativo del 17%, menos 17%. Claro. Entonces, claro, técnicamente tener 4 trimestres consecutivos de números negativos, eso es recesión. Estábamos en un estado de recesión. Y todos esos 10 años en los que comenzó a caer la construcción, porque ¿en dónde cae la construcción? En la obra pública. ¿Quiénes son los grandes héroes? Los que hacen la obra privada. Correcto. Esos son los grandes héroes, que han mantenido, que han sostenido, que han estado al pie del cañón. Aguanta. ¿Ya? Ahora, con las medidas que se han tomado el año anterior y lo que se está tomando en este año sobre todo, para mí es un efecto rebote, ya rebotamos, ya llegamos al punto en el que... Al punto más bajo. Más bajo y ya rebotamos. Entonces, desde aquí, todas las condiciones que tenemos buenos créditos, los créditos crecieron entre enero y mayo el 21%, ¿ya? El 21% entre enero y mayo comparado con el año anterior, ¿no? En los créditos ya es el indicador más fuerte porque ya estás trasladando de lo físico ya a lo financiero. Lo físico, ¿qué es? Por ejemplo, los despachos del cemento. Crecieron el 15%, si la memoria no me es infiel, 15%, asimismo en el mismo periodo, de enero-mayo del 2026 versus enero-mayo del 2025. Entonces, el PIB ya está generando un mejor comportamiento. Entonces, yo lo que les digo es, de aquí en adelante, no es por ser optimista, sino que son los números. Son los números. Ya rebotamos. Lo que hay que hacer ahorita, el gran reto, es uno, sostener esto, y segundo, como mi beta financiera me obliga siempre, es ampliar la base de sujetos de crédito. Ese es el gran reto que tenemos como ciudadanos. Como ciudadanos, sí. Porque sí. No hay, mira, nosotros, la otra vez, justo en el clúster financiero discutíamos este tema, digo, oigan, si nosotros seguimos calificando años de la misma manera, estamos prestando la plata a los mismos. ¿Cuánto representan esos mismos? ¿Cuántas personas acceden a crédito? Y no hablo solamente del hipotecario, al crédito en general. El 30% de la población. El otro 70% no aplica los créditos. Ahí tenemos que trabajar educación financiera, inclusión financiera, mayor compromiso de las entidades que regulan la normativa en el tema de ampliación de los apetitos de riesgo de los bancos, etcétera. O sea, todas esas cosas hay que sentarse en serio a conversar. Y en el tema inmobiliario, en donde tú tienes una garantía real, en donde tú tienes una fuente de pago buena, el crédito es el más noble. Solamente representa el 6% del volumen general de cartera de créditos. Es algo que no me cuadra. Es el reto. Ok. Vamos a meternos en datos, porque sí quiero aprovechar el tiempo a hablar contigo de datos, porque acá hay muchos datos. Acá hay más. ¿Cómo está la colocación de créditos hipotecarios actualmente? ¿Cómo está esa dinámica, banca privada, el tema del BIES, los diferentes tipos de crédito que tenemos ahorita? Tenemos muchos tipos de crédito con diferentes tasas de interés.
va muy apegado a lo que tú justamente mencionabas. Yo siempre en este último tiempo considero que estamos en la mejor época para aprovechar, para hacer... Para comprar. Ahora, la clave está en que los constructores también cambien el chip, porque ya no es el negocio inmobiliario como era antes, como decíamos, de coger y construir nomás. Es un tema financiero, Claro. hay que analizar la competencia, clientes. Hay muchos temas en juego ahí, pero ¿cómo está la colocación de crédito? ¿Qué es lo que más se mueve? Bueno, verán, como les decía, hay un crecimiento del 21%, que es un crecimiento importante. Si nosotros lo distribuimos en 3 grandes segmentos, digamos, ¿no? El segmento BISVIP, que es en donde está alojado el programa Miti Miti, el BIES porque es fundamental, digamos, dentro de todo el pastel, y el crédito inmobiliario, ¿ya? El que más se mueve es el inmobiliario, ¿ya? El inmobiliario es el que más se mueve. Qué interesante. Ese representa más del 40%. Pero en el monto total. Del monto total, del volumen de crédito total. Claro, no hay un número de transacciones. No, también el número de transacciones. Ahí sí, importante. Sí, también. Por eso en volumen, tanto en cifra como en número de transacciones. Ese es el que más coloca. De ahí participa el BIES, que maneja más o menos un 27%, y la diferencia va en el BISVIP, digamos, ¿no es cierto? Que el BISVIP más o menos va por el orden del 18%, más o menos por ahí. Ahora, el crédito inmobiliario, en el mismo periodo, de enero a mayo, crece solito. El crédito inmobiliario crece más o menos el 25%, ¿ya? El BIES crece el 7.7%. Y el BISVIP crece el 30%. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí está lo que te estoy diciendo y lo que tú estás señalando. Este es el momento propicio. Entonces, Es ahora. por aquí es el camino. Para mí, la estructura financiera y la concepción del crédito Miti Miti es ideal. Desde todo punto de vista, es la mejor estructura, financieramente hablando, es la mejor estructura que existe ahorita, desde mi punto de vista. Porque primero participa la banca privada. Entonces tú ahí eliminas ciertos sesgos que puede haber, que siempre puede suceder con tema político, con tema público, ¿no es cierto? Entonces participa la banca privada, califica de acuerdo a sus propias condiciones de la banca privada y obviamente tiene que respetar los parámetros que te impone el mismo programa. Pero financieramente hablando, el sujeto, digamos el banco, califica al sujeto de crédito de acuerdo a sus propias condiciones, lo que garantiza la sostenibilidad del programa, ¿sí? Porque si tú empiezas a colocar una mala cartera, le pones en riesgo al programa. Entonces los bancos tienen esa obligatoriedad de colocar bien. Entonces, primero. Segundo, viene con fondeo, digamos que a un buen costo. Correcto. Y el Estado te está subsidiando un recurso para bajar esa tasa o para mantener esa tasa más baja. Eso implica que tengas una cuota que reemplace la cuota de arrendamiento. Y eso obviamente le mueve a la rueda. Yo sé que yo he escuchado algunos analistas financieros que dicen que es mala idea comprar una casa, que financieramente, que el interés, que los impuestos prediales y toda la cosa. Mira, hasta parece que tuvieran razón, pero no es así. No es así. En la realidad ustedes saben que hay un efecto de plusvalía es mucho mejor que un efecto de pago de impuesto predial, pues definitivamente. O sea, la plusvalía va creciendo en el tiempo. Y eso es innegable. Si una cosa es comprar ahora y otra cosa es decir, voy a ahorrar de aquí a 10 años para comprar al contado, lo que tú ahorras, de acuerdo a tu programa que tú quieras comprar. Cuando vas a querer comprar después de 10 años, no vas a comprar la casa de las mismas características que puedes comprar ahora con crédito. Correcto. Claro. Y Sí. yo quiero justo ahí aclarar algo, pero con una pregunta que te voy a hacer. Claro. Porque desde el lado de la economía, digamos que este programa Miti Miti sostiene mucho hoy justo cómo está dándose el movimiento a través del financiamiento, de la vivienda, etcétera. Pero muchos constructores nuevos, iniciales, que hacen un proyecto o que constantemente están 1 a 2 proyectos, te dicen, bueno, pero ¿cuál es el mejor producto que en este momento tengo que construir? ¿Cuál hago? Y constantemente nos preguntan a nosotros.
¿Cuál hago? Me voy al crédito miti-miti, hago un producto de vivienda de más de 120, hago uno de 200, hago una casa, hago departamentos, vendo terrenos y nos pregunta como si tendríamos una bolita mágica. Es que eso es lo que te digo, para eso están los números, para eso están asesores como ustedes, para eso están estudios. Uno de los principales errores es querer hacer las cosas solo. Es decir, yo construyo, yo vendo, yo diseño, yo hago todo. Eso no funciona así. Para eso tienes que activar un montón de profesionales o un montón de acciones para poder sacar tu proyecto. Una prefactibilidad. ¿Qué voy a construir? ¿En dónde? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo está la normativa? El estudio territorial es fundamental. Sí. Es fundamental y hay que verlo cada vez con mayor precisión. Ya no solamente verle, es que el IRM dice eso, no. Bájate el aplicativo que tienen los municipios ahora, los visores, mira en dónde está, cuáles son las afectaciones. El análisis del entorno es clave, es un estudio de mercado bien hechito, es importantísimo. El dejarse asesorar con gente que te ayude a estructurar un producto. Miren, yo entiendo que en el Ecuador hay un déficit importante, 728 mil unidades de vivienda en déficit cuantitativo. Efectivamente es un mercado de precios, un mercado de cuota, pero tú eres como inmobiliario. Yo me remito a lo que veo en los exitosos constructores positivos que tienen muy bien definidos sus nichos. Sus nichos. O sea, correcto. Analicen bien su nicho. No es que el crédito está barato y me voy por acá. Sí, o sea, aprovechan, analizan esa posibilidad, esa situación, genera algo que se acople a eso, está bien. Pero analiza bien, o sea, asegúrate de que eso sea así, porque como te estoy diciendo, tienes estos 3 tipos de créditos y el que más se está moviendo es el crédito inmobiliario. Importante para mí era aclarar eso a través de la pregunta que te hacía, porque es lo que constantemente les decimos, hay que enfócate en un nicho y a ese tienes que estudiarle. Claro. Con lo que tú ofrezcas, con los terrenos donde están ubicados y bueno, todo el análisis que ya se hace para... Justo es lo que hacemos nosotros con los constructores actualmente, porque llegamos a entender esto también desde nuestra expertise 100% comercial, que sí, a ver, los constructores nos veían como, ayúdame a vender. No, yo no te ayudo a vender. Yo te ayudo a estructurar bien primero el producto para después sí poderte ayudar a vender bien, porque entendemos perfectamente que el negocio de un proyecto inmobiliario es financiero y cuando hablamos de temas de finanzas entra el tiempo como un factor. Entonces, si yo tengo un muy buen producto donde hacemos un estudio de mercado, data y hacemos una buena conceptualización, branding, salimos, se vende rápido, automáticamente mi rentabilidad crece un montón, mi margen. Para ir finalizando, quería hacerte una pregunta acerca de ¿qué crees tú que ha cambiado de ese Gandhi que arrancó como auditor al Gandhi actual que está sentado aquí? En una palabra, resiliencia. Gran palabra. Adaptado a lo que venga. Los retos, no importa dónde vengan, son retos y uno si es que tiene las ganas de enfrentar la vida con toda la fuerza y con toda la pasión, lo hace. O sea, yo estoy bien apasionado hasta... Justo te iba a preguntar eso, o sea, tienes tanta pasión, ¿de dónde nace esa pasión? Porque aparte de una pasión por cambiar la industria, no solo tu entorno, sino el entorno de una sociedad en realidad, a través de tu accionar. Entonces, ¿de dónde sale esa pasión? Yo se le tomé, o sea, toda la vida, yo creo que es un tema familiar, o sea, mis valores familiares, sí, o sea, yo tengo un padre excepcional, o sea, una madre excepcional que toda la vida trataron de cambiar el mundo. Eso es mi papá. Qué lindo. El bien común. Total. Y escuché yo recién justo eso también en otra persona. Entonces eso a mí me conmueve un poquito porque ya mi papá ya está entradito en años, bastante, pero es un referente del país, se llama como yo, lo pueden googlear si gustan. Es un referente que siempre ha tratado de cambiar el mundo, y a pesar de que hasta podría estar en un lado más débil, siempre ha sido, pero hasta la muerte, y se llevará a la muerte su convicción, su ideología, su don de gentes, su forma de ver al país, y de esperar más que nada, de tener esperanza por un país mejor, por un mundo mejor.
Y eso yo lo viví desde toda mi vida, o sea, y yo creo que nace de ahí, o sea, yo soy así porque así me hicieron. Inculcar. Reconocimiento, Hermoso. sí, Sí. a Nosotros, tus padres y justo a ti también, que desde nos muestras a través del ejemplo que desde el lugar que hoy ocupes justo no solo es para ti, sino para tu Un bien entorno, común. para crecer, un bien común. sí, consideramos que hacer negocios, ese es uno de nuestros principios, hacer negocios justo desde valores inquebrantables, desde el ser con valores inquebrantables, muy claros y más un propósito por un bien común. El éxito es inevitable. Inevitable, así es. Ustedes han hecho como nos decían en Silicon Valley, nos decían, baja 2 escalones y toma impulso. Ustedes han bajado esos 2 escalones porque me quedé con lo que dijiste, me decían, ayúdame a vender. O sea, capaz te decían eso hace 5 años, y dices, yo te ayudo a vender. Capaz. Pero dices, no, tengo que ir más atrás. Te ayudo a vender algo que yo mismo ayudo a construir, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso es. Y eso me queda, porque de cada cosa que haces, te quedan experiencias, te quedan frases, te quedan fotografías de lo que viviste en ese momento. Y yo me acuerdo clarito que nos decían, para desarrollar un modelo de negocio, porque no hablas de tecnología en Silicon Valley, la gente se confunde, dice, no, es que hablamos de tecnología. Es sí. que no, vamos a hablar de modelos mentales, o sea, cuando visitas Google o visitas, qué sé yo, Plug and Play, sobre todo Plug and Play, que es la aceleradora más importante, ¿no? Entonces decían, bájate 2 escalones, respira y ve bien cuál es tu entorno y tu modelo de negocio. Y ahí busca el valor agregado. Ustedes lo que están haciendo es eso. Sí, sí. Están haciendo eso. Nos hemos dedicado mucho en entender la verdadera necesidad del cliente y no muchos del cliente. Como funciona un startup. Y ahí le puedes en realidad dar el valor agregado. Y lo mismo pasa en un proyecto. Sí, totalmente, en un proyecto más todavía, porque un proyecto tiene una estructura. Entonces, para tú lanzar un proyecto tienes que tener súper claro todo. Pero ustedes tienen referentes, o sea, el mismo Patricio Álvarez, que es un crack, o sea, la familia Álvarez Bravo, lo que hagan se convierte en oro. ¿Por qué? Y ellos no hacen VisiVip. Pero ¿qué están haciendo? Tienen el CityMed mañana, porque tenemos el evento en CityMed, que nos prestan amablemente los espacios. Hacen urbanizaciones, hacen casas, en departamentos, en otros segmentos. Y venden muy bien y tienen un negocio muy de valor. Es un tema de que se formaron y un tema de valores. Trabajan en familia, la familia va creciendo y van generando más proyectos, más negocios, pero se mantienen con la humildad, con la tranquilidad, digamos, y trabajando todos al mismo ritmo. Entonces, a mí me parece que son ejemplos a seguir y así podría mencionar un montón de gente más. Chévere, Gandhi. Nos queda corto el tiempo, Sí. estoy seguro que se viene más, porque me quedé ahorita con esto de las startups y cómo, yo te juro que no sabía eso de ti, pero me encanta porque Chuta. nosotros manejamos también mucho ese apasionante. lenguaje, ese Sí. conocimiento, pero que consideramos que es la base para hacer muchos negocios y al menos así es como nosotros lo hemos venido haciendo, apalancándonos de eso y al menos nos ha funcionado. Y creo que eso justo para las nuevas generaciones puede ser bastante bueno de desarrolladores, de constructores, que conocer un poquito más de esto. Hay un Así libro que lo podemos que ya recomendar. te comprometo. Con mucho gusto. La Y podemos hacer un metodología trabajito. Lean Lean Startup. Lean Startups, sí, claro, es buenísimo Sí, ese libro. muy buen libro. Muy bueno. Gandhi, Para empezar, para cualquiera, ese libro es Muy fundamental. bueno. Muy bueno. Sí. Te queremos agradecer por este espacio, por abrirte con nosotros. Te sentí un poco emocionado. Sí, esa partecita que me pregunta cosas que... No, pero de No, gracias. este espacio. En realidad este espacio, y No, creo gracias. que cada una de las personas que han llegado acá lo han dicho, lo hemos sentido como muy humano y eso es lo que queremos. No, yo vi desde el primer transmitir. capítulo y la verdad lo sentí muy cómodo. Y me he sentido muy cómodo. Les felicito y les Desde el agradezco ser. No, también. gracias también, Desde el ser. porque eso es lo que queremos transmitir, que detrás de cada negocio, de cada visión, en realidad existe un ser humano que tiene un corazón gigante para compartirlo con el resto de personas y un propósito que corresponde a un plan divino más grande. Así que gracias por No, compartirlo gracias a con ustedes, nosotros. Steffi y Andrés. Las veces que sean necesarias, yo estaré aquí. Gracias. Muy amables. Gracias, gente. Ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas. Dale en este momento ahí a seguir porque no te puedes perder este tipo de conocimiento, de entrevistas y queremos saber tú también a quién quieres que traigamos, quién quieres que esté sentado acá en este próximo episodio de Revolución Inmobiliaria. Nos vemos en una siguiente ocasión. Adiós. Adiós. Bienvenidos a Revolución Inmobiliaria.